Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor enorme poder moderar esta mesa y sobre todo el tema que nos convoca en términos del Congreso y dentro de lo que significa el Congreso, el tema de esta mesa denominada Cuando el Estado violenta derecho a la identidad. Sin extenderme mucho más, para dar espacio a los panelistas, ya vamos a empezar a explicarles un poco cómo va a ser la metodología de esta primera mesa, esta conferencia, después de la conferencia inaugural. Hablarían primero Tatiana Isfiligoy, en segundo lugar María Rosa Lojo y posteriormente Carlos Rosansky. Cada uno de ellos tendrá unos 20 minutos como máximo para hablar, así que bueno, como saben, todo espacio de debate y de reflexión necesita tener un tiempo límite, así que ese va a ser mi rol en este momento. Y posteriormente abriríamos al intercambio de debate con el público presente. Así que bueno, pedirles por favor que como hay una transmisión online arriba, puedan acercar lo más que puedan el micrófono para que las personas que no pueden entrar debido a la capacidad de la sala puedan escuchar. Así que bueno, eso seguramente que sí, voy a estar insistiendo si es que de repente se nos pasa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Estuve en el cóctel inaugural y la verdad que fue fue como empezar a empaparse un poco de este congreso, así que gracias por la invitación nuevamente. Y después, bueno, de alguna manera justificar la ausencia de Estela. Sabemos que durante estos días toda la sociedad argentina vino viviendo situaciones de mucha angustia, de revivir por momentos situaciones del pasado en relación a, ya sabemos, la desaparición de Santiago Maldonado, así que seguramente en este momento, así como ayer también se reunieron los organismos de derechos humanos para poder ver las estrategias para seguir adelante y poder reclamar por la aparición de Santiago Maldonado. Necesitaba comentarlo hoy antes de mi exposición, así que eso. Bueno, como bien me presentaron, licenciada en psicología, tengo 44 años, soy una de las primeras nietas localizadas por las abuelas de Plaza de Mayo y digamos que va a ser mi primer trabajo que expongo en relación a, digamos, no sé si a mí misma, pero es como un trabajo de elaboración. Yo trabajo en la institución Abuelas de hace muchos años, en el Centro de Salud de Abuelas de Plaza de Mayo, que se creó ya hace 10 años, junto a Alicia Loyuice, y durante mucho tiempo estuve trabajando ahí, después fui al Estado y actualmente estamos trabajando en el Centro Ulloa, con otra compañera más que está acá ahí presente, que es Patricia Navarro Roa, donde de alguna manera todo el trabajo que venimos haciendo dentro de la institución, en algún momento pudimos trasladarlo al Estado porque había una iniciativa de poder hacerlo. Hoy en día estamos resistiendo en ese lugar todavía. Pero bueno, la idea es poder leer un poco el trabajo con el cual es inaugural, porque es la primera vez que lo leo, así que a ella vamos. Derecho a la identidad como construcción, la identidad más allá del nombre y más allá del origen biológico. La identidad es una conformación más primaria del sujeto, corresponde a lo concerniente a las primeras marcas, dejando la posibilidad de inaugurar un nombre con el cual es llamado. Una posibilidad de un ser antes de que nazca, dando lugar en lo simbólico ese lugar que ocupará ese hijo. Por lo que desde un inicio esa posibilidad de que el sujeto tome como parte las improntas que dejaron huellas en su identidad,
conforme a los avatares de la vida que determinarán si ese nombre con el que es nombrado es el nombre que lo representa. Allí encontramos en la disyuntiva ese nombre en el que fue asignado, otorgado y pensado y nombrado, y es o será el nombre con el cual él se sienta representado. El nombre es lo que uno, en la mayoría de los casos, no elige, es dado, es elegido por otro, pero también es uno el que elige ser nombrado de esa manera. Por lo que las vivencias de cada uno de los nietos, donde eran otros, esas marcas identitarias que no se pueden borrar, quedarán allí en la construcción de esa nueva identidad, que se modifica, se entrelaza con esa vieja identidad. Se contrapone muchas veces, pero se irá hilando, tejiendo, como es el tejido que se reteje, se reanuda, se anuda, se vuelve a tejer, se nutre de lo que ya había. Es de pensar que en el mejor de los casos, que haya algo previo constituido, es entonces desde allí que se podrá reconstruir, construir, deconstruir como parte de esa misma construcción. La restitución en lo privado, la restitución es un borde, es una zona gris, es como un espacio transicional, es el limbo a veces. Ese espacio transicional que resguarda a la psique de lo que hay que elaborar, que es mucho. ¿Cómo explicar qué es una restitución? Cada uno de los adultos que hoy encontramos, que son personas que llevan adelante su vida con sus propios deseos y proyectos, ellos nunca buscaron, solo encontraron. Los encontraron. Me preguntaban cada vez que encontramos a uno, ¿y él lo buscó? Esa es la pregunta. ¿Por qué la pregunta? Como si eso habilitara o no la búsqueda del otro. Los tiempos, los espacios, los silencios, las palabras, todo eso está en juego en la elaboración. ¿Cómo transitarlo de la mejor manera? Esa es la pregunta. Son demasiadas cosas las que suceden en el tiempo de una restitución. Si más solo darse el tiempo para reconocerse que él no buscó, pero que sí lo buscaron, es porque algo se perdió, no solo el tiempo, sino recuerdos, personas, lugares, relaciones, historia. Identidad y subjetividad. ¿Qué tendrá que preservarse en cada una de esas apariciones? Los reencuentros en esos actos simbólicos y tan reales, donde la posibilidad de que lo privado siga siendo privado como su resguardo a la subjetividad, ya que es un grande el impacto que se produce en esa nueva realidad, en personas adultas que hoy no son niños buscados ya. Desde el ámbito psi podríamos adentrarnos en el delicado momento del encuentro, de procesar, elaborar esas marcas indelebles, lo que concierne a la historia de vida. Momento donde lo privado se hace público y donde esa brecha se hace tan frágil que es difícil de garantizar que esto no tenga efectos. Es decir, que dependerá de la historia previa de cada uno de los que vivió anteriormente. La idealización de los nietos en la sociedad es un mojón que dejará caer para transformar, en el mejor de los casos, en una marca más, que marca su vida y que será posible alguna transformación. Dependerá de cada sujeto, de cada adulto que vayamos encontrando, el encuentro que supone esa diferencia, esa ansia. ¿Qué hace cada nieto con eso? Que es parte del desafío de la vida, de lo que decide hacer con esa historia, la suya y la de sus padres, de la cual existe también una diferencia evidente, la vida y la muerte. La historia de cada uno de los nietos lleva mucho tiempo para elaborar. Algunos de los ítems, como terapeutas, para abordar el tema del nombre, cómo comenzar una relación de cero, que no podemos prescindir de la historia previa, de lo público, lo privado, los derechos, obligaciones, el Estado, la sociedad, la justicia. Todo eso nos determina a cada uno de nosotros como parte de esta misma sociedad. Es como dijo uno de los nietos, es como volver a un lugar conocido, con cierta familiaridad, donde el inconsciente es ese lugar donde siempre estuvo. Solo hay que dar tiempo y lugar para que eso suceda bajo el marco del amor y la confianza.
Sujeto de derecho como situación concomitante a la restitución de la identidad, que se restituye cuando se restituye una filiación, una historia y un sujeto de derecho, que decide ser nombrado, decide ser llamado de determinada manera, luego de haber podido recibir esa historia y de no negarla, de no negar el origen, de posibilitarse a ese cambio radical, de generar en ese limbo necesario para poder hacer un paso a la subjetividad y darse a conocer a él mismo, sujeto de derecho también. Y después voy a leer algo que de alguna manera construimos en el centro de abuelas, que no es mío, pero son las palabras que escribió la licenciada Alicia Loyudice, que me parece también importante para terminar, que es: en el caso de Argentina, la modalidad que toma es aquel que intenta aniquilar a un enemigo político, se queda con su hijo, golpeándolo en lo más íntimo, su descendencia. Proponemos es otro modo de exterminio, no es eliminarlo físicamente, pero sí es eliminarlo en un sistema de parentesco e incluirlo violentamente en otro. Hay un mecanismo regeneratorio en juego porque los apropiadores, como se han llamado desde lo jurídico, reniegan lo acontecido y viven como si nada hubiese sucedido, como si para criar a un niño diera lo mismo cualquier condición. Nos encontramos con que un niño apropiado es un niño armado de un vínculo con quienes lo criaron, montando en el asesinato de sus padres eso que es levantar lo prohibido, dado lo que la prohibición de matar y del incesto ordena la cultura. En el espacio analítico, donde se puede tramitar lo que ha sido esto para cada uno de los jóvenes, dando lugar al sujeto del inconsciente, es ahí donde se puede hacer un trabajo de historización, en donde lo vivido puede ser interrogado por el sujeto mismo. Este espacio es donde el sujeto se restituye a sí mismo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Tatiana. Damos paso ahora a María Rosa. Es mi primera vez en un congreso organizado por psicólogos. Obviamente no vengo desde ese lado, sino desde la literatura, sobre todo desde la literatura, no, tampoco voy a hablar como investigadora académica, que es una de las cosas que hago en la vida profesional, sino como autora de un libro de ficción que me llevó a reflexiones muy densa sobre mi propio pasado, mi propia adolescencia, mi historia y la historia de mi familia. Así que bueno, de eso vamos a hablar y agradezco realmente esta posibilidad de hacer algo que no es lo ordinario, que es un desafío para mí. A ver, dice acá. Está un poquito cargado, como ven. A ver, corregido. Acá estamos. Bueno, la presentación lo ponemos en modo, con la copita. Eso. Y ya está. Bueno, agradezco a Sonia Almada y a el Congreso sea el primero de muchos sobre un tema que es esencial para la vida social. Bueno, podemos entonces empezar. Nací en un país llamado exilio, hija de un ateo y de una desesperada. Papá no creía en Dios, pero creía en los árboles y tenía uno propio. Era un castaño gigantesco. Voy a tener que pasar, perdón. Sí. Con esto, perfecto. Era un castaño gigantesco, un árbol madre. De ahí están las tapas y los títulos de dos libros. El previo a la novela que voy a comentar, que se llama Árbol de Familia, y que puse la traducción al italiano porque reprodujeron el árbol. Es realmente una pintura
muy especial y representativa. Este árbol madre había servido, según la leyenda doméstica, para labrar los muebles de toda una familia, y ya solo existía en su memoria. Su árbol, el de mi padre, se materializó a medias, años más tarde, en el jardín del fondo de casa. Una mala copia, frágil y raquítica, que vivió justo lo suficiente para recordarme un mandato o una súplica. Volver, en el nombre del Padre, a una patria donde yo no había nacido. La finca de una aldea gallega perdida entre montañas. El hogar al que él regresaba, cruzando campos ardidos por la guerra, con cuerpos acabados de fusilar, pudriéndose en el fondo de las pupilas. Los hijos hacemos muchas cosas en el nombre de los padres. Llevamos en el cuerpo una historia que no es solo la nuestra, sino la suya y la de generaciones anteriores. Estamos tatuados por una violencia ancestral que ha sido demasiado a menudo la última ratio de la condición humana. El paradójico arbitraje supremo que termina decidiéndolo todo. ¿Qué lengua o lenguas se hablarán en un territorio? ¿Qué límites tendrá éste? ¿En qué dioses se creerá o se dejará de creer? ¿Quiénes mandarán y quiénes obedecerán? ¿Cómo se producirá y se distribuirá la riqueza? ¿Quiénes dictarán las leyes? Esa violencia no perdona a nadie, ni siquiera a los jóvenes y los niños, o mejor dicho, especialmente no los perdona a ellos. A los jóvenes porque han provisto por milenios la carne de cañón en las líneas de fuego. A los niños porque son los más vulnerables y aún así no pocas veces, ayer y hoy, también ellos han combatido. En mi propia casa se contaba la historia de la Quinta o la leva del biberón en la Guerra Civil Española. Los miles de reclutas que fueron llamados a filas en la etapa final de la crudelísima Guerra de España sin haber cumplido los 18. La Argentina a la que llegaron mis padres en 1948, cuando ya se había perdido la esperanza de que los aliados hicieran salir a Franco de España. Ese país donde nací y pasé la infancia parecía muy distante de aquellos horrores. Sin embargo, después de 1966, a mis 12 años, me era posible percibir que esa zona de confort se estaba resquebrajando. En realidad, nunca había sido tan confortable. Me olvidé una diapositiva. Esta es la de un superviviente de la Quinta del Biberón. Y es muy fuerte justamente lo que dice, que los más jóvenes iban precisamente por serlo a la línea de fuego. Decía entonces que esa zona de confort en la que viví la infancia en los primeros años se estaba resquebrajando, porque nunca había sido tan confortable. Con un partido mayoritario proscrito desde 1955, una larga disconformidad empezaba a socavar seriamente el dique de sucesivas dictaduras y democracias limitadas. Movimientos sociales multisectoriales, como el cordobazo, sacudían al país. En 1970, el impactante secuestro de Pedro Eugenio Aramburu puso en el foco de todas las miradas a una nueva organización juvenil insurgente, Montoneros. Los cambios crecientes en la sociedad, en la política y aún en la vida religiosa lo traspasaban todo, incluso los muros de mi escuela. A pesar de ser hija de un ateo y de una desesperada, asistí a una institución confesional, el Sagrado Corazón en su sede de Castelar. Había buenas razones, su reconocida calidad educativa. Los efectos del Concilio Vaticano II se harían sentir en el colegio de manera particular, junto con la naciente teología de la liberación. El mismo pensamiento marcaría a otra escuela de excelencia situada enfrente de la mía, el Instituto Inmaculada. En esos años, otras historias, las de los hijos, comenzarían a escribirse. Dice la novela de las que les hablaré. Se veía de pie, indecisa, en el umbral hacia otro mundo, fuera de los muros verdes y también de la ciudad de los suburbios y del barrio de casas bajas, tranquilo, donde los estruendos llegaban asordinados,
como si los demorase y los aminorase la distancia y el espesor del agua en el fondo de un pozo. Allí, casi intocables, estaban ellas y ellos, los alumnos del colegio de curas de enfrente, con quienes libraban batallas de insultos sexistas y compartían ceremonias religiosas, profesores y profesoras, sacerdotes y seminaristas consejeros. Pronto, desde muy cerca, empezarían a caer las piedras en el pozo cristalino, y los hechizados en una perpetua infancia por sobreprotectoras hadas madrinas saldrían a la superficie del mundo en llamas, cortándose con los filos helados de ese espejo. Estas palabras pertenecen a una novela, Todos éramos hijos, publicada en 2014, pero que germinó lentamente durante más de 40 años, hasta que por fin pude formular, como si fuera otra, o porque ya era otra, lo vivido y guardado. Lo hice en buena parte asumiendo un deber de memoria, una asignatura pendiente para mí misma y para mi generación. Sobre todo para ese pequeño o no tan pequeño grupo del que formé parte y cuya perspectiva ha sido poco frecuentada por las muchas novelas que se publicaron sobre la dictadura, el terrorismo de Estado, la militancia, las organizaciones armadas. El mainstream de esa narrativa deja casi siempre afuera el papel que las nuevas corrientes de reflexión y de acción social dentro de la Iglesia Católica tuvieron en la formación de otra conciencia y otra perspectiva de la fe, directamente comprometida con los más pobres, que se traduciría en no pocas ocasiones como militancia política. Tampoco esas novelas se hicieron cargo de los no militantes, que estuvieron en el lugar de testigos atentos y a veces fueron críticos de todos los dogmas, los de la fe y los dogmas que la militancia gestaba, pero asimismo dolorosamente solidarios en lo personal con esos jóvenes tan jóvenes, coetáneos, amigos y amigas, llevados por la convicción generosa y también optimista y omnipotente de que esta vez ellos sí, aun al costo de sus vidas, iban a poder cambiar las injusticias de la sociedad que sus padres habían construido o permitido. La tensión entre padres e hijos, normal en cualquier adolescencia, se extremó en esos días para muchas familias. Había temas incómodos en el aire. No fue casual que en esas escuelas progresistas, bajo la guía de profesores, sacerdotes y seminaristas también jóvenes, todos en su tercera década, llegásemos a poner en escena las obras de teatro de Arthur Miller, en especial Todos éramos hijos. Como lo hacen los personajes de mi novela, un grupo de alumnas del Sagrado Corazón y de estudiantes del Instituto Inmaculada durante su último año de secundario, que se preparan para estrenarla en la gran fiesta de fin de curso. Este drama, que tanta repercusión tuvo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, plantea una pregunta gravitante sobre los verdaderos valores que deberían regir una vida humana. ¿El bien social o el éxito individual, a cualquier costo? ¿Se puede dormir en paz, vivir en paz, después de haber traicionado a la comunidad de la que uno forma parte? Al final, como sabemos, el individualismo resulta un boomerang. El señor Keller, que le ha vendido a la Fuerza Aérea repuestos deficientes, causa de este modo la muerte de 21 pilotos. Sus autojustificaciones no alcanzan para impedir que el hasta entonces próspero empresario pierda a su hijo mayor, después de haber enviado a los hijos de otros a la muerte. Él mismo terminará desesperado y acorralado, al punto de suicidarse. Esto se replica en padres de la novela, como el señor Milovich, que pierde a Esteban, su primogénito convertido en militante, y que funciona como emblema de una generación más o menos contenta consigo misma y perpleja ante sus hijos. Todos sufren, porque así como los jóvenes revolucionarios no han podido medir la enorme brecha entre su deseo y la realidad, tampoco sus padres logran aquilatar la magnitud de la tragedia que los espera. Toda la novela es un territorio minado de preguntas que a menudo no encuentran respuesta, en especial desde la mirada disidente de la extraña y extrañada Frick, que encarna a la madre Kate Keller en el drama de Miller. Las preguntas de Frick van más allá de la política, son radicales, atañen a las condiciones básicas de la existencia. Dios quizá no era feliz al mirarse en el espejo turbio de la desobediente humanidad, que había decidido cambiar el jardín de las delicias por una selva oscura. Sin embargo, también era el autor
de una naturaleza brutalmente jerárquica, hecha de víctimas y depredadores, donde todos los seres vivían de la muerte de los otros. La humanidad parece intentar, en vano, formas de ética y de justicia en esa naturaleza marcada por la crueldad, donde los mismos padres devoran a sus hijos. Frigg se estremeció. Acababa de recordar un mito: Crono, el titán, y Cronos, el tiempo, ambos devorando a sus criaturas, y a su vez destronados y desterrados por ellas en una lucha infinita. No somos nosotros, dijo por fin, no es este país, es la historia. ¿La mía? ¿La tuya? La de los seres humanos. Luchamos contra el Padre Eterno y contra todos los padres derivados. No queremos el mundo que nos dejan. Y como Dios y como nuestros propios padres, de nuevo lo hacemos mal. En la tercera parte de la novela, los protagonistas ya están en la universidad. Algunos se han convertido en militantes activos, como otra forma de la fe. Otros, Frigg, Daniel, a contracorriente de todos los sistemas, se preguntan si es posible colocarse fuera del torbellino de la historia para por fin comprenderla. Escucharla como se escucha una composición que parece caótica y extravagante, hasta encontrar las claves y rescatar los hilos melódicos del fondo. Acusaciones cruzadas nublan el horizonte. Nada se ve claro y todo es urgente. Los tiempos históricos se acortan, los hechos se precipitan, pero nadie sabe, ni los hijos ni los padres, que lo peor está todavía por acontecer. Unos años después, Frigg, embarazada, se encuentra con el señor Milovich en la puerta del subte de tribunales. Ya no es el abogado seguro de sí mismo que rompió en el pasado los últimos puentes de comunicación con su hijo Esteban. En ese espacio simbólico por excelencia, entre el Palacio de Justicia y el templo de la Congregación Israelita Argentina, presidido en la cumbre por las tablas de la ley, el doctor Milovich no puede sino admitir que toda ley ha dejado de funcionar. Lo que hay para saber, lo que se puede saber, ya lo sé, salvo lo que hicieron con el cuerpo de mi hijo, porque no hubo justicia que ordenara detenerlo, ni juez que lo juzgara, ni tribunal que ordenase su muerte. Por eso su ejecución no está asentada en la foja de ningún expediente y su madre y yo no podemos enterrarlo. Fueron 1000 veces peores que Lavalle o que Rosas o que cualquier otro que haya gobernado antes, incapaces de firmar sus propios crímenes. El filicidio como mandato se halla para Raskowski y otros en la base de nuestra cultura. Todos los mitos referidos a héroes los muestran inicialmente condenados por sus padres o sustitutos a un destino fatal, dice Raskowski, y continúa. Por ello hemos afirmado que desde los tiempos más remotos la guerra representa la pira sacrificial en la que se consuma la matanza de los hijos. En los años de la última dictadura, el Estado concibió e implementó sistemáticamente formas atroces, hasta ese momento inimaginables en la Argentina, de consumar un exterminio que afectó a los jóvenes, a los hijos de esos jóvenes, muchas veces apropiados por sus torturadores, y a toda la sociedad. Pero podría interrumpirse la cadena de filicidios. De hecho, así le ha ocurrido a Antonio, el padre de Frigg, en los años de la Guerra Civil. Lo sabemos desde los ojos de ella, cuando Antonio habla con Esteban. Su padre se quedó mirándolo. Los ojos marrones, siempre vivos, se habían aplacado, melancólicos, como si cayeran en una profunda lejanía. No siempre dar la vida basta o sirve. No siempre surte los efectos que deseamos. ¿Cuántos años tienes? 20. Pues yo tenía muy poco más que tú cuando estaba prestando servicio en la Marina de Guerra. Franco se había alzado y le pedí autorización a mi superior, el coronel Sande, para que me dejase pilotear un avión de combate como voluntario. Llamarle avión es demasiado decir. Era una libélula con una cáscara de chapa. Al menos así lo describió Sande cuando me negó la venia. La causa es buena, pero los medios malos, me dijo. Te matarás por nada. No podemos ganar una guerra con estas libélulas ni con pilotos improvisados. Guarda tu vida para hacer algo mejor. ¿Y lo hizo? Sí lo hice. Cumplí mi servicio. Estuve detenido cuando terminó todo. Me fui de España. Pero aquí está mi hija.
La protección, prevención, recibida y aceptada por Antonio desde un padre sustituto, figura positiva de autoridad que decide ahorrar y atesorar la vida del hijo, preservándola del sacrificio, permite así que Frick exista y que la novela se escriba. ¿Pero qué es lo mejor ahora?, le pregunto a don Esteban, desconcertado, pero dispuesto a entregar lo que sea necesario, hasta la ofrenda de sí, para dar nacimiento al hombre nuevo. Antonio le propone otra respuesta, un camino todavía viable en los primeros tiempos turbulentos de la democracia que siguen al retorno del gran ausente. Ya no estáis en dictadura. Si os decepcionan, habrá otros y podréis elegirlos. Y estar preparados para que os elijan a vosotros cuando llegue el momento. El momento llegaría, pero no podrían verlo. Hoy un mural pintado por los actuales alumnos del Sagrado Corazón de Castelar, el colegio donde me eduqué, recuerda a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que fue catequista de nuestra escuela. Y recuerda también a las egresadas desaparecidas, dos de ellas mis compañeras de curso. Ni esas chicas, ni los estudiantes de Inmaculada que representaron a Miller con nosotras, llegaron a la edad que tiene hoy el menor de mis chicos. Todas, ellas y ellos, son ahora mis hijos. Gracias, María Rosa. Entonces, le damos la palabra al doctor Carlos Rosansky. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Sonia, por la invitación, al Alma, por organizar. Yo pensaba, mientras escuchaba, pensaba una vez más, como me pasa siempre, ya hace 30 años, y sobre todo en la mesa anterior cuando la compañera de UNICEF hablaba de las estadísticas y hablaba del 98% de varones, en realidad 98% de mujeres, acto fallido, y 2% de varones. Y cuando ella hizo eso, yo estaba sentado, ahora estoy de frente, y estando de espaldas imaginaba lo que ahora estoy confirmando, como hace 30 años. Y sí, pero tengo que empezar con eso. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Yo conté 3 o 4 varones en toda la sala, como hace 30 años, y estoy pensando, y lo dejo planteado a todos ustedes. El nombre es Primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Ni en el título ni en ningún lado dice que es para mujeres. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte porque esto pasa siempre en todo el país. En todo el país. El 98% de las personas que asisten son mujeres. Entonces, recién estaba repasando el programa y mirando los títulos de cada una de las mesas para ver primero cuál es el punto en común que tiene que ver con el título original de la invitación, que es la violencia. Y yo creo que en algún momento va a haber que hacer un congreso en el cual se discuta en profundidad las razones que ya conocemos, además, lo que tenemos que discutir son caminos, pero las razones por las cuales a las únicas que le interesa hablar de violencia es a las mujeres. Digo que las sabemos porque sabemos que la inmensa mayoría a lo largo de la historia de quienes han elaborado las leyes han sido varones, quienes las han interpretado han sido varones, quienes las han aplicado han sido varones, y quienes las han violado en su inmensa mayoría han sido y son varones, y las víctimas mujeres. Esto es algo que hay que decirlo porque estamos viéndolo. Ustedes van a tener la cifra exacta porque tienen la gente que se inscribió, pero me parece que no es una cuestión menor, porque tiene que estar presente a lo largo de estos 2 días, es fundamental. Y no voy a hablar mucho del derecho a la identidad porque
habló muy bien Tatiana y porque en alguna medida está implícito en lo que yo voy a hablar, como parte de los derechos. Y además yo creo que muy poca gente, sacando quienes han perdido, quienes han sido víctimas de que se han robado su identidad, y luego los que han tenido la fortuna de recuperarla, que son pocos, o sea, son muchos en la lucha por esa recuperación, pero son pocos en proporción a quienes se las han arrebatado. Y yo al respecto, yo voy a hablar exclusivamente de la violencia del Estado, porque esto es lo que han puesto como título, y yo agradezco a Sonia o quien haya pensado el título, cuando el Estado violenta, porque me parece que es una de las tantas deudas que tenemos, así como la de tratar de entender por qué son todas mujeres las que se preocupan por esto, que lo sabemos y lo entendemos, estoy diciendo discutirlo además y ponerlo sobre la mesa cada vez que se pueda. En el mismo sentido hablar del Estado cuando violenta, y yo estoy habilitado porque me lo pusieron como título, así que en todo caso se lo reclaman a las organizadoras. Yo lo tomo y voy a hablar de eso. 3 momentos voy a desarrollar rápidamente, para que no me reten, porque ya aclararon que son minutos muy contados. Igual quiero aclarar que yo también sé sumar. Acá había 4 personas, ahora somos 3, por lo tanto, ese tiempo lo ganamos. El primer momento fue mencionado aquí, es el del terrorismo de Estado. Estamos hablando de violencia del Estado. Y eso fue años 76 al 83, periodo muy particular de nuestra historia, donde el nivel de violencia hacia niñas, niños, adolescentes, adultos, ha sido extremo, donde la regla, y esto hoy se dice con toda tranquilidad, porque es una verdad que no podemos discutir, donde la regla fue el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. Y también se puede decir, porque fue probado, y no admite hoy discusión, ya los que lo discuten tendrán sus motivos, y bueno, ya hablaremos dentro de un ratito si da el tiempo de eso, pero hoy no se puede discutir que la verdadera razón para instaurar semejante nivel de violencia del Estado fue el modelo económico. Y no cualquier modelo económico, fue el modelo económico que venía de un tal Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que no por casualidad luego anduvo por toda esta zona, toda esta región del Plan Cóndor, que fue contratado, muchos no deben saberlo, por Augusto Pinochet, para llevar adelante también ese modelo en Chile, como en toda la región. Y ese proyecto económico que fue el que dio motivo al terrorismo de Estado. Es decir, se decide secuestrar, torturar, matar, asesinar, desaparecer, apropiar criaturas, etcétera, porque se sabía que ese modelo económico, la instauración de ese modelo iba a generar gente que no iba a estar de acuerdo, y a esa gente se le iba a hacer todo lo que sabemos que se les hizo. Esto no es una cuestión menor porque es una etapa de nuestra historia y en alguna medida condiciona todo, hasta el día de hoy. Eso fue una impronta que no va a dar hoy para desarrollarlo, pero que ha dejado una huella profundísima en nuestra cultura. Yo después voy a mencionar un poco el tema de la cultura, porque me parece esencial. Ese modelo económico que, para usar la terminología de un libro que me parece imprescindible, de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, y que ahí ella lo llama, a lo largo de todo el libro, el capitalismo del desastre. Y explica por qué, ¿no? Hay que verlo, pero explica por qué, cómo después de cada desastre viene esa etapa donde la sociedad es permeable a instaurar ese tipo de modelo económico. Y da ejemplos. Pero es interesante porque no solo da ejemplos de desastres inevitables, como puede ser un tsunami o el huracán Katrina en Nueva Orleans. Ustedes, si leyeron el libro, lo deben haber leído, si no, no deben saber que luego del huracán Katrina que destruye Nueva Orleans, se aprovechó para privatizar la mayor parte de la educación en la zona. Este es el capitalismo del desastre, es decir, se aprovecha un desastre para ese tipo de cosas.
Y quiero aclarar que si el desastre no es natural, se lo produce. Lo vivimos. Y ese modelo tiene muchas características, yo voy a mencionar 3 nada más. Una es la transferencia de recursos, por supuesto, de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos. En segundo lugar, la disminución de la inversión en cuanto a ayuda social y otro tipo de ayuda. Y en tercer lugar, el endeudamiento. Cualquier casualidad o vinculación como yo igual después lo voy a decir en tercer lugar, no hay problema porque no es ninguna casualidad. Segundo momento de esta época, que ya es en democracia. A partir de 1983 tuvimos esa primavera que fue el juicio de las juntas, tampoco va a dar el tiempo para desarrollarlo, pero sí dejarlo planteado. Y fue primavera porque yo lo viví, estuve sentado ahí, era abogado, estaba contratado por Canal 13, aclaro que era estatal, no de Mañeto, ni de ningún grupo económico, era estatal. Y yo estaba contratado y comentaba el juicio en televisión en vivo, porque no se podía transmitir desde el juicio. Por eso digo que lo viví, estuve ahí sentado, y la verdad que tuve la misma emoción que toda la gente que creía que eso iba a ser justicia. Que en realidad no hizo justicia, fue un juicio que condenó gente que luego, en la etapa siguiente, 2 leyes dejaron al resto impunes, y luego, en tercer momento, un indulto terminó de establecer la impunidad durante 30 años en la República Argentina. Por lo tanto, hay que mirarlo con mucho cuidado, fue un momento interesante, de mucha emoción, pero en realidad, como decía, Foucault definía el derecho como productor de verdad. Y es tal cual, o sea, si el derecho no produce verdad no sirve para nada. Y aún produciendo verdad, la verdad es estática y nosotros necesitamos algo más para procesos genocidas como el que vivimos, que es algo más dinámico que la verdad. La verdad es estática, es importantísima, es imprescindible. Pero necesitamos la justicia que es dinámica, que tiene otro tipo de movilidad, porque ahí sí hay acusados, se condena, etc. En ese periodo, a partir de 1983 y hasta el 2015, que tomamos para esta segunda caracterización esa etapa, hasta el 2015, además de varias décadas de impunidad, porque, insisto, después de los indultos acompañando aquellas leyes de impunidad, no había nada, no había derecho, no había justicia en realidad para el terrorismo de Estado. Pero sí hubo una creciente concientización en cuanto al reconocimiento de derechos. Y fundamentalmente, en lo que tiene que ver con este Congreso de Mujeres, el derecho de los niños. Y fue una época realmente magnífica, porque es interesante. Yo estos días pensaba, a raíz de esto, ¿no?, de hoy, pensaba, y por otras razones que tienen que ver con nuevos fallos de la Corte Suprema actual, donde yo pensaba que desde 1983 hasta hace muy poco había una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de distintos gobiernos, porque no era ni el sicarlismo de Menem, ni la Corte de Kirchner, eran las Cortes de todos estos años, desde 1983, convalidaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo ratificaron en cada fallo, todas. Esto no es una cuestión menor, esto es algo que hay que dejarlo planteado. Para los que son abogados, no sé si hay muchos, pero los que son abogados conocen a partir de la doctrina Ekmergian contra Sofovich, que incluso es anterior a la doctrina Giroldi, que es la que después fue reiterada a lo largo de los años, ratificando una y otra vez las distintas Cortes Supremas que la Argentina pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Y por eso los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para nosotros. Pero hace poco la Corte nos dijo que no. Y no es una cuestión menor, es para tener mucha preocupación. No digo miedo porque no quiero que tengamos miedo, pero preocupémonos muchísimo cuando una Corte Suprema tira abajo décadas de distintas cortes que han ratificado nuestra pertenencia a un sistema de protección de los derechos humanos. Pues tiene que ver con esto. Esos avances de esas décadas en cuanto a derechos del niño, incluso que ya venían de antes, o sea,
En el año 1924 hubo una declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, tenía 5 artículos nada más. Después vino la Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes, en el 20 y pico, no había Naciones Unidas. Estaba la Asociación de Naciones, no sé cómo se llamaba, la Sociedad de Naciones. Después ya con Naciones Unidas, 1959, Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General. Y luego, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. Que fue una bisagra, porque a partir de ahí, no solo se consolida lo que venían diciendo de 1924, que es la necesidad de protección especial que tienen los chicos, que esto es algo que cuesta meterle en la cabeza a los abogados, la necesidad de protección especial. No son pares, no son pares. Hasta hace pocos años se careaba a un niño con un adulto, ¿se entiende? Se los tenía como pares porque a lo largo de la historia eran adultos más petizos nada más. Y ahora, a partir de esa bisagra que es la Convención, pasaron a ser realmente el reconocimiento de esos derechos preexistentes, no que se los regala el Estado, que los tienen desde siempre por el hecho de ser niños. Y lo que se agrega es el concepto de protección integral. Eso es lo que agrega la Convención y que va a retomar, se mencionó antes, la 26061, que consagra no solo la Convención, sino la obligatoriedad, que la propia Constitución Nacional tiene como norma superior. Esto es una cuestión mayor en la República Argentina, porque todo lo que está integrado dentro de la Convención sobre Derechos del Niño, así como el resto de las convenciones sobre derechos humanos, es la ley suprema de la nación. Y tiene todo lo que tiene que tener, más allá de que se puede ir perfeccionando con otras leyes, pero tiene todo lo que tiene que tener. Y no se aplica porque no se quiere. Y por último, la tercera etapa, que es el contexto actual, que yo algo anticipé cuando me refería a Milton Friedman. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos viviendo una etapa en la cual se está instalando un modelo económico exactamente igual al de la dictadura militar. Es el modelo de Milton Friedman, con transferencia de recursos, de ricos a pobres, con pérdida de derechos, con descalificación de los organismos de derechos humanos. Que ayer se pudo ver, pero no hacía falta verlo ayer, lo sabíamos eso. Y para ilustrar esto que estoy diciendo, porque sin duda esto puede a alguna persona molestar, yo pido disculpas, pero es lo que yo veo, es lo que yo siento y lamento si molesta a alguien. Pero yo quiero citar algunas frases de este momento, de esta época que estamos viviendo, porque me parece que son las que pueden ilustrar o ilustran el modelo no solo económico que se está implementando, sino también cuál es la visión cultural de ese modelo económico, qué impacto tiene en la cultura ese modelo económico. Y después, si me quedan, es 1 minuto y medio nada más, yo quiero mostrar una cosa. No sé si ustedes saben, muchos van a saber lo que yo voy a leer ahora, pero quiero decirlo. Hace algunos años el actual ministro de Cultura de la Nación tuiteó, Pablo Abelluto tuiteó: me desapareció el anillo bajo el agua de la bañadera. Estoy esperando un comunicado de repudio de hijos. Esto es muy grave en términos de derechos humanos. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, por el contenido, que es brutal. Y en segundo lugar, porque si una persona que escribe esto es designado ministro, estamos en problemas. Desde mi punto de vista. Javier González Fraga es el presidente del Banco de la Nación Argentina. Racista de aquellos, miren, yo tengo mucha memoria para no me acuerdo qué hice ayer, pero algunas cosas me acuerdo. Hay un libro de Mariano Grondona, con el perdón de la palabra, un libro de Mariano Grondona, de tapa roja, que se llama La corrupción, que en el año 1995, pues yo había viajado a China por el tema de corrupción, escribí un libro así que jamás se publicó, pero me sirvió de ejercicio, sobre la corrupción. Y para eso necesité, además de todo ese material de China, busqué material de acá y encontré ese libro. Y me impactó porque tiene un capítulo, pido por favor búsquenlo, de Javier González Fraga, donde dice que la mejor definición de currar
es trabajar como un moro y querer ganar como un judío. Esto está editado y aceptado e invitado por Mariano Grondona. Y no son cuestiones menores, porque ese señor es el presidente del Banco Nacional Argentina, que dijo hace poco que una nena embarazada que vive en una villa está más para la bailanta que para amamantar. Ese tipo de discriminación es brutal, está identificando un modelo, ya no un modelo económico, un modelo cultural, necesario para el modelo económico. Necesitamos ese tipo de funcionarios para llevar adelante ese modelo económico. Que piensen así. O si podemos que no piensen del todo. El actual ministro, el ex ministro de Educación, actual primer candidato de algún cargo, que también nos da la pauta del modelo educativo que estamos viviendo, Esteban Bullrich, señaló sobre los niños y jóvenes vulnerables que reciben ayuda estatal. Por eso yo les decía antes que aquellos modelos lo que buscan es disminuir la ayuda estatal. Dijo textualmente, esto no se va a cambiar con planes sociales, a ese pibe le podés dar un plan social, pero esa plata la va a usar para comprar balas. Es muy fuerte lo que dijo. Y para quien yo no fui, pero vivo muy cerca, en la República de los Niños, la Repu, para los que vivimos cerca, en La Plata, no sé si ustedes saben o leyeron que el Día del Niño se festejó con una exposición de armas largas y granadas. Entonces estaban las fotos de los niñitos parados delante. Esa es la cultura que nosotros estamos inmersos en este momento y hay que decirlo porque es una realidad. Es la República de los Niños. No sé UNICEF cómo lo va a analizar o Nora Schulman, que no sé si llegó, creo que sí. Ahí está, Norita, hola. En buena hora. En buena hora. Voy a leer una cosa que hace pocos meses dijo el ex ministro de Educación de la Nación. Y esto no lo inventé, porque la verdad que si yo no me conociera, pensaría que podría haberlo inventado, pero yo no lo inventé, lo transcribí. Esto es importante. Él estuvo en un coloquio de IDEA. Muchos de ustedes conocen el coloquio, saben que hay un coloquio que se llama IDEA. Yo no sé para qué sirve, pero no debe ser nada bueno, digamos, por el contenido y por los invitados. Pero en ese coloquio habló, siendo ministro, y dijo, no sirve más el sistema educativo argentino. Está diseñado para hacer chorizos, todos iguales. Se diseñó para tener empleados en una empresa que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo y no el cerebro, y nunca lo cambiamos. Y dijo, acá arriba, en el desayuno, pues se ve que habían desayunado más arriba, en otro piso del coloquio, digamos, del edificio. Dice, acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. A mí me impresionó muchísimo. Me dolió el alma porque, por todo, no por el cerdo, porque yo como cerdo, pero me dolió porque un ministro de Educación no puede hablar de un compromiso como el del cerdo. Yo escribí un artículo sobre eso que se llama El compromiso del cerdo. No puede hablar de eso porque lo despellejan al cerdo. ¿Cómo podemos hablar de querer ese compromiso en la educación? Yo coincido en una sola cosa, que es que hay que cambiar el modelo educativo. Pero para el otro lado, mejorarlo, no reemplazarlo por el compromiso del cerdo, que también, ¿no? Habría que pedir alguna explicación sobre este tema. La misma persona en la campaña electoral, ya dejó de ser ministro, se mostró feliz porque hay cada día un pibe más que está preso, ¿no? Cada día un pibe más preso. Y ahora sí, si está mal, te digo, es 1 minuto y medio, así que creo que estoy dentro de... Le estoy usando el tiempo a Estela, después le pedimos...
Quiero aclarar algo sobre este video. Este video fue subido a la página oficial el 8 de julio de 2015. Su nombre es Vendo Rosas para comprarme la bici / Mauricio Macri. Y la dirección de internet es www.youtube.com/user/ con Mauricio. En este momento ya no está en esa página, ha sido reemplazado por otra parte de lo que pasó ese día. Lo que vamos a mostrar, que ya no está, tiene 1 minuto 38 segundos, y lo que se puso en lugar de eso es la mamá de la criatura, de 1 minuto 11, donde la nena no está. Está la mamá, emocionada, llorando, y diciéndole lo maravilloso que es el presidente de la Nación. Si lo podemos ver, después les hago un comentario. Esperemos que podamos verlo. Yo hace un par de semanas en Córdoba, en la facultad, y se apagó toda la luz de donde yo estaba y toda afuera había luz. Pero es como un chiste, un viejo chiste, los milagros. Pero donde yo estaba no había luz. Y tuve que hablar 1 hora y media sin micrófono, sin luz, sin nada, y algún celular generoso, ¿no? Esto es por si no podemos abrirlo. Ahí estamos. ¿Sonido no se podrá? ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar, ya cuidás a tu hermanito? Tenés que empezar a practicar con él. ¿Eh? Y bueno, ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Ya te vas a aflojar. Contale lo de la rosa, contale. ¿Qué es esto? ¿Qué plantaste? ¿Una rosa? ¿Una rosa? Muy bien. ¿Y para qué es? Para vender para una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo tengo que comprarla. No, pues yo te puedo comprar. No, yo te puedo comprar una rosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptás que te compre una rosa? ¿Eh? No, pero esa se la regalás, ¿no? Bueno, pues otra más quiero. ¿Tenés otra más para venderme? Anda a buscar. Anda a buscar, dale. Anda. Anda. ¿No se puede llevar? ¿Eh? A ver, ¿esto es toda tu producción? ¿Eh? Ay, qué trencitos que tenés. Muy bien, ¿eh? Pues ya tenés un vivero completo. ¿Eh? Y así tengo otro más grande. ¿Pero tú esto en serio lo plantaste vos? ¿Quién te enseñó a hacer esto? ¿Tu mamá? Estas están más grandes, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, te felicito. Mira qué linda que es. Sí, yo creo, si bien no nos va a dar tiempo para verlo otra vez, pero me parece, como está en internet, que sería bueno que lo vieran varias veces porque tiene distintos detalles. Yo quiero decir que pensé varias veces si lo pasaba o no el video. Charlaba con mi amiga Liliana Hendel hace un ratito porque le contaba eso, le contaba que lo pensaba porque, por supuesto se puede porque esto está en internet, lo subió el presidente de la Nación. La duda era por otra razón, es porque estábamos mostrando al presidente de la Nación. El problema es que es una obligación moral y ética mostrarlo.
y no podemos claudicar en eso, si no, vamos. Tiempo cumplido, me dicen. Entonces, miren, dos cosas finales. Dos cosas finales. Muy rápidas. 2 minutos, ¿puede ser? Gracias. Gracias. Primero, ese video convalida el trabajo infantil. Está prohibido en la Argentina el trabajo infantil, por favor. La nena no hay que comprarle rosas, tiene que ir al colegio. Y si no, habría más varones acá. La incomodidad, yo no quiero abrir juicio de valor porque lo van a tener que analizar, pero se genera una incomodidad en una criatura, esto es evidente, se invade un ámbito familiar, no tengo ningún problema que en campañas políticas se muestre gente de todas las edades, el problema es el contenido de lo que se está mostrando. El presidente de la Nación dejó un mensaje, y con esto termino, en la casa de Ana Frank en Ámsterdam, ustedes saben que alguien deja mensaje, hay un libro especial en el caso de las visitas ilustres, y el presidente de la Nación dejó un mensaje que dice, a esta nena Ana Frank le puso: piensa en toda la belleza a tu alrededor y sé feliz, Ana Frank, con todo mi afecto y respeto. Ana Frank murió a los 15 años de tifus en el campo de Bergen-Belsen, rodeada de cadáveres que caracterizan ese campo de concentración. Yo no estuve en ese, pero estuve en otros visitándolos, y realmente pensar que puede haber algo de belleza ahí alrededor me preocupa. Además me duele el alma comprobar esto que se dejó. Yo lo que creo es que hay que, y termino, denunciar a todos los que por alguna razón desde cualquier ámbito del Estado violentan criaturas. Porque si podemos achicar esos espacios violentos, ¿a quiénes? A los violentos de siempre, a los que no están hoy acá, a los reaccionarios, a los negacionistas. Ahí vamos a poder empezar a garantizar que estas cosas no pasen, que haya pudor y que si pasan alguien los denuncie y sepan que no se puede entrar a una casa a decir ni hacer lo que se hizo allá. Muchísimas gracias. Agradecemos a la mesa Cuando el Estado violenta derecho a la identidad y a sus integrantes, a la doctora María Rosa Lojo, al doctor Carlos Rosanski, a la licenciada Tatiana Sfiligoy y a la moderadora Corina Leguizamón.